Ay, se pusieron serios. Ah, sí. Bien, concentrados. Hola, querida iglesia, ¿cómo están? Bien, ¿animados? Sí, alegres, contentos en el Señor, celebrando un nuevo día, celebrando una nueva vida en Cristo. Amén. Consulta, ¿quiénes son? El que levanten la mano los que llevan un año como de participar en la iglesia, los que llevan de 0 a 1 año. ¿Quiénes son? Que levanten con confianza. Eso, levanten la mano. ¿Quién lleva ahora de 1 y medio hacia adelante hasta 5 años que llevo compartiendo en la iglesia y también el Señor en sí? Es poquito. ¿Quiénes somos viejos? ¿Quién lleva más de 5 años conociendo al Señor, participando en la iglesia? La gran mayoría, ¿no? Ya ahí subimos. Ya, qué bien, espero que se puedan sentir en familia, en casa, sea que lleve poco tiempo o lleve mucho tiempo como algunos, sino que tenemos al Señor y somos todos familia. Amén. Eso yo creo que es algo base para nosotros, el poder creer y sentirnos como tal y tratarnos como tal. Poder cuidarnos como hermanos, amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Por eso todos vamos, cuando termina la reunión, vamos todos a comprar arepas para apoyar el ministerio de matrimonios y poder quedarnos y compartir. Yo creo que son esos momentos ricos que se bien son de venta y hay otros objetivos también para reunir dinero, pero son momentos para compartir entre nosotros, quedarse atrás, conversar, ya como más relajado, no tiene que llegar corriendo a la casa a comer, a preparar el almuerzo, sino que poder tener otro espacio para poder compartir, y eso es lo importante. Así que queda ahí la invitación más extendida y abierta. Y tranquilos que yo no soy de prédicas largas, así que va a haber tener tiempo para que pueda quedarse y compartir más. Amén. Bien, nosotros como Iglesia La Roca, que nos invitó el pastor, comenzamos una serie. ¿Se acuerdan de esta serie que está, ya llevamos 2 domingos? A ver, ¿cuál es? Grítela nomás. Mentalidad de conquistador, excelente. Si no sabe, tranquilos, porque también llega hasta un WhatsApp también, que yo sé que en un momento ahí el Javi lo puso, pero se le informa, estamos ahí atentos, siempre entregando información. Y si no ha escuchado las otras 2 prédicas, como bien dijo mi esposo, está YouTube, santo YouTube, y puede ver las 2 prédicas que ya llevamos en esta serie de una mente de conquista, de una mente de conquistador. La primera, justamente el pastor nos enseñaba esta actitud de ofrecer y celebrar. Como un pueblo siendo esclavo, con 400 y tantos años de generación en generación, de repente se acercan al faraón y le dicen, no, vamos a celebrar y a ofrecer. Si como esclavos no tienen nada, pero era una mentalidad que estaba ocurriendo este cambio para ser liberado como pueblo. Por lo tanto, es una mente que requiere trabajo. Usted después lee Éxodo, cómo pasó este cambio para poder decir, somos libres en Cristo, ya no somos esclavos, sino que somos libres, que somos personas que ofrecemos y que celebramos. Y lo que aprendimos incluso el domingo pasado sobre la resiliencia. ¿Se acuerdan de esta palabra que es moderna? Habla mucho de esto como de volver a levantarse, pero sigue siendo tan bíblico el poder que el justo siempre se vuelve a levantar. No importa cuántas veces caiga, sino que se vuelve a levantar. Así como le pasó a Josué, que si bien vivió el momento de dolor, como explicaba el pastor, ese momento de duelo, de que vivió no sé cuánta historia, si bien la Biblia lo explica, pero quizás cuántas otras cosas más de detalle del cotidiano que vivió Josué y Moisés, y de repente no está. Falleció Moisés, vivió su duelo y Josué tuvo que levantarse porque había un pueblo que dependía de él. Por lo tanto, esta resiliencia, el volver a levantarse, nos invita a tener esta mentalidad de conquista. Y hoy día, que es el punto 3, 3.0, continúa esta serie de la mentalidad de conquista. Y los invito a que puedan buscar en su Biblia, pero yo sé que también lo proyectamos, que está en Mateo 5, 38 al 42. Yo lo puse y está en Nueva Biblia Viva. Yo sé que a lo mejor hay otras versiones, pero lo podemos leer en esta versión. Dice así: ustedes saben que está escrito, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no paguen mal por mal. Si
los abofetean en la mejilla derecha, presenten la otra. Si los llevan al juicio y les quitan la camisa, denle también el abrigo. Si los obligan a llevar una carga 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Denle al que les pida y no le den la espalda al que les pida prestado. Tiene como título 3.0 Mente Conquista. No, este se llama Marcar la diferencia. ¿Y por qué marcar la diferencia? Porque justamente cuando yo empecé, cuando el pastor nos llamó, chiquillos, ¿ustedes siguen? Uno dice, ¿qué hablo? Uno empieza, obviamente, cuando ora y dice, Señor, a ver, ¿qué nos quieres llevar también como iglesia? Y yo me acordé de este texto, el de la otra milla. Y entre estudiarlo, buscarlo y entender el contexto, después yo dije, a ver, ¿y el santo YouTube? Todos usan YouTube, ¿cierto? Santo YouTube, ¿qué encontramos si uno pone cuál es la siguiente milla? Y yo lo puse porque uno en YouTube se encuentra con cada cosa. Uno tiene que tener filtro. Yo no sé ahí cómo usa su filtro, pero yo lo busqué y a ver qué sale. Y me encontré, curiosamente, y de hecho es la siguiente imagen, me encontré con una prédica del mismo Pastor Francisco, pero del año 2016. No sé si es que lo alcanzan a ver, pero del 2016. O sea, solo una foto y el audio del video. Si ustedes lo pueden buscar, ahí bienvenidos, lo pueden ahí escuchar como tipo podcast. Y yo dije, uy, qué entrete, porque curiosamente, no importa cuántos años han pasado, sigue el mismo mensaje, sigue habiendo esa misma motivación de ir por otra milla. Y el mismo pastor puso de título, la otra milla marca la diferencia. Y como yo soy creativa, ¿cómo se llama el título de la prédica? Marcar la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner play a la prédica. Vamos a escuchar al pastor de nuevo. No, mentira. Pero pueden escucharlo, de verdad, búsquenlo. Y yo cuando lo escuché, es una prédica larga. Es como de esos años, esto es como un paréntesis, querida iglesia, como de esos años en que las prédicas duraban 1:15, 1:30. Eran largas y yo no sé cómo, esto es cultura nomás, es que crece, y estaba sentado escuchando una prédica una santa hora. Y uno después, porque empieza, no sé, a pensar en el nuevo y qué sé yo, como que empieza a cortar los tiempos, entendiendo la idea también de darle importancia al compartir y no salir corriendo. Por eso las prédicas también la empezamos a cortar. Pero dura como 1 hora y algo más o menos la prédica. Y yo dije, qué curioso, qué interesante, que si bien como iglesia cambiamos como personas, porque del año 2016 yo era muy diferente ahora en el 2023. Bueno, estoy Elena, estoy casada, muy diferente, por lo tanto, qué rico fue escuchar la prédica y decir, Señor, gracias, porque tu palabra no cambia. Y me sentí tan agradecida de participar, de ser parte de la Iglesia La Roca, porque si bien, como dije, mudamos, cambiamos como personas, pero su palabra sigue en nosotros. Y el pastor y la pastora mantienen la palabra del Señor como su ADN, como parte de su identidad. Y este mensaje o esta misma serie, la verdad es que es algo que le sale, como que le aflora, por decirlo así, aflora en la piel a nuestros pastores. El tener esa actitud de servicio, de estar entre medio de la gente. O como bien dice, quizás en palabras de poder definir el pastorado, el liderazgo, es el acompañamiento, suena profesional, pero es el acompañamiento socioemocional y espiritual de las personas. Algo que la pastora nos enseñó mucho con la red de mujeres, junto con la pastora Pame, en esto de acompañar. Eso es el liderazgo y el pastorado. Por lo tanto, qué rico fue. Dije, uy, qué lindo pertenecer a una iglesia que en el fondo se mantiene esta esencia, que es su palabra, y que Cristo sea transformado en nosotros. Amén. No sé si eso les da paz a ustedes, por lo menos a mí sí, y que se les dé confianza de poder plantarse en nuestra iglesia y crecer. Y como bien dice, puedan brillar con la luz de Cristo, puedan echar raíces, pero puedan florecer en la casa de Dios, como dice el Salmo 92. Y esa es la invitación, y ahí les dejo para que puedan escuchar después ustedes la misma prédica de YouTube del pastor. Y hay otra imagen que viene en la siguiente, porque dentro de las mismas palabras del pastor, nosotros tenemos un plan de trabajo como iglesia. Yo sé que los que han participado vienen por primera vez, hay un día de bienvenida.
¿Han participado en ese día de bienvenida? Sí, ¿no? Algunos que sí, algunos que no. Sí, vi un dedito ahí arriba. Ya, ese día nosotros explicamos también qué somos como iglesia, qué hacemos y por qué lo hacemos. Y entre todas esas cosas que queremos que la gente conozca a Dios, encuentren libertad, y por eso motivamos los grupos pequeños, que descubran su propósito entrando a la escuela bíblica, y por último, que marquen la diferencia. Habla mucho del servicio, de su actitud. Por lo tanto, cuando yo empecé a armar esto, yo dije, no voy a contar nada nuevo. Es algo que hemos venido escuchando, solo que ahora lo vamos a ir introduciendo desde la historia de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con sus queridos discípulos? Por eso, en el contexto de Mateo, para que lo vayamos de nuevo a la Biblia, el contexto del libro de Mateo no fue escrito de manera cronológica. Los evangelios no están ordenados como los sucesos desde el día 1 hasta el día 0, sino que conforme a los destinatarios. Y el libro de Mateo fue escrito pensando en una misma colonia o etnia, que, como lo puedan llamar, que son los mismos judíos. Por eso, bien conocido, lo que leímos ahora, es el Sermón del Monte. ¿Conocen el Sermón del Monte? Sí, sí. Los que participan en la escuela dominical, cuando fueron más pequeñitos, pero a mí me lo enseñaron en la escuela dominical, el bendito Sermón del Monte. Y comienza desde el capítulo 5, pero continúa con el 6 y con el 7 y hacia adelante. Entonces es bastante largo el Sermón del Monte, pero aparece al principio, porque justamente los judíos querían hacer esta como referencia de Jesús y Moisés, porque así como Moisés recibió los 10 mandamientos, por eso tenía que estar el Sermón del Monte al principio. Pero el contexto de este discurso de Jesús, que son los versos que leímos, comienza en el capítulo 10. Si usted se está enredando con esto, no se preocupe, usted llega a la casa y puede leer el libro. Puede tomarse el tiempo y leer el libro de Mateo, el primer evangelio, y decir, a ver, ¿qué está hablando la carta? Pero puede comenzar en el capítulo 10, en donde de verdad Jesús los desafía. Imagínese usted que llega por primera vez. Ni siquiera conoce la Biblia. Hagamos esa idea. No conoce la Biblia, está llegando a una iglesia, conoce a los pastores y de repente alguien se para adelante, un líder, un pastor, y le dice, chiquillos, tienen que salir ahora, y tienen que salir a predicar. Y los discípulos dicen, ¿y cómo se hace? No sé, tienen que salir. Fue ese momento del Mateo 10 en donde Jesús les dijo, chicos, tienen que salir a predicar, sanar, echar fuera demonios, pero solamente a los del mismo pueblo. Ese era el contexto de Mateo 10, en donde los discípulos dijeron, a ver, ¿y cómo se hace? ¿En qué momento pongo esto en práctica? Jesús dijo, vayan, láncense a la piscina. Como que a veces uno por educación desde el lado de Occidente siempre habla la teoría y después la práctica, ¿cierto? Allá en el otro lado no era así el asunto, sino que era la práctica y después te explicaban. Entonces los chiquillos, los discípulos salieron y conocieron esta palabra que bien hablamos hoy día, en el nombre de Jesús. Conocieron el poder que significa esto de hacer, de sanar, predicar en el nombre de Jesús. Por lo tanto, los discípulos dijeron, uy, en verdad hay poder en esto, en este nombre. Imagínense esa revolución de los discípulos reconociendo el nombre de Jesús y sanando y predicando por primera vez. Es como usted con un juguete nuevo o con un electrodoméstico, un celular o un computador nuevo. Todos lo quieren conocer y todos quieren usarlo y que se lo quiere mostrar. Es como esta cosa nueva que quiere contarlo porque lo está viviendo por primera vez. Y algunas veces a lo mejor yo creo que los discípulos en ese momento les fue bien, les fue posiblemente mal, quizás algún chascarro le habrá pasado, no tengo idea, pero el de vuelta, después de todo ese recorrido que hicieron los discípulos al momento de ir a predicar y sanar, yo creo que se acercaron a Jesús a contarle todo, como a desahogarse. No fue así, nos pasó esto, y justo Mateo dijo la otra cosa y no era así. No sé, como que empiezan a dialogar y a contarle. Y Jesús, yo creo que entre su como alegría, o como cuando están dando esos primeros pasos de ese gozo que uno siente como papá o como mamá, de que mi hijito está creciendo, ¿cómo aprende mi hijito? Pero hay más. Yo creo que es ese corazón de Jesús en donde miró a sus discípulos y dijo, ya. Y más la gente que había alrededor. Y se paró y empezó a hablar,
las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y es ahí donde Jesús dice, bien, qué rico lo que hicieron, en palabras chilenas. Me encanta, me alegro por ustedes, pero son bienaventurados, son dichosos o son de un corazón alegre cuando son pobres de espíritu. Yo creo que ahí la mente de los discípulos dijeron, a ver, stop. Vengo de sanar, vengo de predicar y ahora me dicen que tengo que ser dependiente. Yo creo que eso fue una bomba. Como voy a ser dichoso si soy dependiente de Jesús, pero si vengo de sanar, vi que resucitó un muerto, ¿cómo me van a decir eso? Y Jesús sigue diciendo, bienaventurados son cuando lloran. A ver, yo creo que los discípulos dijeron, ¿cómo voy a llorar? Vengo con una alegría, sané, liberé. ¿Cómo voy a llorar por un corazón arrepentido? ¿Cómo voy a llorar por las injusticias? ¿Y voy a ser consolado por esto? Yo creo que ahí comenzó este choque de, no entiendo. Me mandan a predicar, pero resulta que ahora quiere trabajar mi carácter Jesús. Y sigue avanzando, ustedes van leyendo todo lo que leímos en el Sermón del Monte y llegamos a frases como, oíste que fue dicho, pero yo vengo con algo nuevo. Yo les dije que fueran donde los judíos, pero ahora tienen que ir a todos. A todos, entonces como que los discípulos quedaron plop. No sé si ustedes conocen el condorito, que por cierto el condorito es chileno, pero así como plop, quedaban como el asombro de, si Jesús me mandaste a predicar y a sanar, y ahora quieres trabajar con mi vida. Eso era realmente algo, un choque cultural, porque como leímos en el verso 41, en donde decía, tengo que llevar otra carga, otra milla, ya un soldado romano, eso parece ilógico, porque en ese minuto habían estado trabajando y descubrieron el poder de Jesús y ahora me pide más. Es como mucho, ¿no? Ustedes pueden decir que Jesús está pidiendo algo muy, muy difícil, pero es ahí donde Jesús dijo, el reino de Dios no es que va a venir a futuro, sino que está acá. Vino, ustedes son el reflejo del reino de Dios. Mírense entre ustedes y crean esto de que ustedes son parte y reflejan el reino de Dios. ¿Y saben por qué? Porque es Jesús en nosotros expresando el mismo carácter de Jesús. Por lo tanto, este desafío que vivieron y este choque cultural que tuvieron los discípulos en ese momento es lo mismo que podemos expresar nosotros ahora de decir, es difícil. No es fácil, pero sabemos de dónde venimos. Y eso es justamente esta milla extra o esta vida extraordinaria que conocemos en Jesús. Porque esta es la idea que yo quiero que puedan comprender. Que incluso es la página, o sea, la diapositiva siguiente, donde dice, la vida es extraordinaria cuando marcamos la diferencia en otros. ¿Por qué vivir una vida común y corriente? Normal, tranquilito. Si en Jesús de verdad nuestra vida puede ser extraordinaria. Puede ser esta locura de, ¿cómo voy a ofrecer si soy esclavo? No, pero ahora soy libre en Cristo y puedo ofrecer y puedo celebrar la vida. Por lo tanto, mi vida es extraordinaria. Ya eso no es una vida común y corriente, sino que es extraordinaria. Y no para usted mismo, sino para marcar la diferencia en otros. Y eso es lo que como iglesia nosotros hablamos, es lo que es el servicio como tal. Por lo tanto, sí, es un desafío, es un gran desafío, porque es el trabajo de nuestro carácter, es el renovar nuestra mente día a día, es dejarse morir. Porque hay algo que usted a lo mejor me puede rebatir, puede pelearme, no sé, y puede decir, ya, ok, está bien, qué lindo, hermanita, Catita, Caturri, como el nombre que me puedo poner, que me pidan que vaya otra milla, que ni siquiera entiendo, pero me piden dar más. O sea, si yo vengo aquí necesito del Señor. ¿Cómo voy a dar si necesito de Jesús? Que puede ser totalmente válido. ¿Cómo voy a consolar si estoy pasando por X problema? ¿Cómo voy a dar mi ofrenda, un diezmo, si no tengo que verme mi plan de salud, tengo que alimentarme? ¿Cómo me piden? Puede tener totalmente su idea y su necesidad muy clara y uno la puede entender, ¿no?
Está bien, es totalmente válido, pero me gusta cuando dice justamente en Marcos 8:34, el suspenso de en Marcos 8:34, dice, entonces llamó a la multitud a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo Jesús, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz y me siga. El evangelio o el seguir a Jesús involucra negarse, involucra morir. Y el morir no es algo satisfactorio porque duele y cuesta, y es verdad. Y de hecho yo creo que hoy en día a veces miramos el evangelio muy liviano, muy fácil, porque es como venir nomás. Pero involucrar y entender el morir es ahí la clave de caminar con Jesús. Porque la esperanza es que si morimos, hay vida después de la muerte. Si Jesús murió, resucitó y hoy vive, ¿por qué yo no? Por lo tanto, mi vida cristiana consiste en negarme, en morir a Él para vivir esta nueva vida en Cristo. Por lo tanto, la base de caminar esta segunda vía o de esta vida extraordinaria justamente es negarse a sí mismo. Es poder morir y así poder usted experimentar esta otra milla o esta vida extraordinaria. Y ahí realmente es donde podemos marcar la diferencia, no solo en uno, sino que también en otros. ¿Y sabe por qué? Porque comprende su amor a Dios y mi amor a mi prójimo. Porque la vida en verdad en eso consiste y el evangelio es tan sencillo, como que uno la complica, pero la vida de verdad que es sencilla y es reconocer realmente cuánto ama a Dios, cuánto puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y es como lo que también se conoce dentro de Mateo, esa regla de oro. El poder pensar en el otro y el poder hacerlo con amor. Por eso justo hoy día quiero hablarles de cómo vivir esa segunda milla extra. ¿Cómo se hace esta otra milla? Si Jesús les dice como bueno, si por ley tienen que caminar una, ahora yo les digo caminen dos. ¿Cómo así? Si hemos oído tal cosa, pero ahora vengo a hacer eso nuevo. ¿Cómo realmente se hace? Eso es lo que quiero compartirles hoy día. Y la primera es que es la siguiente diapositiva, donde la segunda milla entiendes el por qué haces lo que haces. Ya tiene sentido esta segunda milla. Me gusta justo porque esa primera frase de si los obligan a llevar una carga 1 kilómetro, la verdad que era ley. Y como buena ley, es ley nomás. Nadie te cuestiona esta ley. Le tocó y así era y uno se acostumbra. Por lo tanto, para un judío era súper normal que si iba en el camino, todos los caminos llevan a Roma, es el contexto, y si se encuentra en el camino a un soldado romano, por su contexto y por pertenecer ahí, el soldado tenía toda la libertad de que si andaba con carga, con cosas, tú, X personaje, tenía por ley que llevar esa carga. El peso que fuera y como fuera, pero por ley le correspondía 1 kilómetro o 1 milla, como dicen otras versiones. Así que no había cuestionamiento, pues le tocaba. Yo creo que ahí, entre los judíos, los residentes como tal, yo creo que esquivaban a los soldados, no sé, porque uno le hace la pillería en todas partes. Pero era 1 kilómetro y listo, lo cumplía. Y yo creo que ahí el soldado recibía todo de nuevo y buscaba a alguien más, ya todo de nuevo y le pasa a otro. Y así hasta llegar al destino. La ley no se cuestiona. Por lo tanto, es lo que llega. Y me gusta pensar en eso porque muchas veces hacemos cosas por costumbre. Una de las costumbres es que el día domingo venimos a la iglesia, ¿cierto? Yo creo que es por, aunque hayamos participado en nuestra iglesia antes, dentro de Latinoamérica, incluso el contexto chileno, es católico. Y muchos, antes de llegar a una iglesia cristiana, vinimos de una iglesia católica y por naturaleza los domingos son del Señor, ¿o no? Yo estuve en un colegio católico harto años y era normal escuchar de Jesús, persignarse, el Padre Nuestro y listo. Y los domingos eran del Señor, o sea, era día de iglesia. Pero venir en la semana, eso ya es como otra cosa. Pero la ley por costumbre o algo incuestionable es que es el Santo Domingo, se viene a la iglesia. Por lo tanto, no lo quiero mirar en menos por si acaso, pero los domingos posiblemente es fácil venir a la iglesia. Porque lo tenemos por costumbre o por ley, por decirlo así. Como que está dentro de. Pero hay otras cosas dentro de nuestra iglesia que salen por costumbre.
¿Saben cuál es? Es una de las cuartas C que salió por ahí de los grupos pequeños, que es comer. Todo es algo latino que ya desarrollamos y lo hicimos por costumbre. Como que si no hay un tecito, eso de chileno, o el cafecito, no sé, o algo para comer es como raro, ¿no? Es como digamos, una reunión X y no hay para comer, como que yo me lo cuestiono. Pero si esas cosas de comer es rico, uno es como que, oh, qué rico, qué lindo, se siente amado, ¿no? Y es ahí esa segunda milla. Me gusta mucho porque justamente en una reunión de mujeres que se hizo como un grupo más reducido, hicimos preguntas con respecto a nuestros hábitos de salud. Y dentro está entre ustedes, pues no quiero decir el nombre, hay una hermana que le gusta expresar este cariño en la comida, pero en cocinar. Y uno dijo, sí, me gusta preparar a los que lleguen a mi casa en el grupo pequeño y preparar algo rico. No un par de papas fritas en las bolsas, que a mí me encantan las papas fritas, pero no esa papa frita y ramita que es fácil, porque uno se acostumbró a que haya algo de comer, sino que hace ella, prepara algo sano. Miren esto, ¿por qué? Y uno pregunta, ¿y por qué? Como, eso toma tiempo, después del trabajo. Y dijo, sí, porque es una de las formas también de cuidar la salud física del grupo pequeño. Eso es un extra. Esa es la segunda milla, porque entendió el porqué de cuidar a su prójimo con comida saludable. Miren qué detalle, y de verdad eso marca la diferencia en uno. Yo agradezco que me den apio, que me den zanahoria. Hoy en día se agradece, Elena también lo agradece. Por lo tanto, hay un extra en lo común que ya tenemos, que es comer un pancito, un jamón con queso, pero si lo ponemos un poquito más de esfuerzo, si nos vamos a juntar, no sé, en la mañana, como lo hicimos una vez en los grupos, para los líderes de grupos pequeños, que se hizo, si nos juntamos en la mañana, hagamos un desayuno bueno, yogur con fruta y avena, y eso de verdad que a muchos les gustó, porque ese extra que hicimos, pensamos en nuestro prójimo, por lo tanto pensamos el por qué lo hago, que es diferente. Si usted los días domingos dice, por tradición vengo, porque ya me acostumbré, y de hecho como que se siente incómodo, si a lo mejor algunos no faltan, cuando faltan, qué sé yo, pero si yo vengo a la iglesia porque entiendo la necesidad de compartir con mi familia, ya es diferente. Ya uno no llega y deserta, por decirlo así, un día domingo o un día jueves también, sino que le da sentido el compartir. Doy esta milla extra, porque entiendo el porqué. Puede ser para conocer más de Dios, porque conozco más a mi comunidad, porque estoy cuidando de mi hermano, por lo tanto esta segunda milla, de verdad, que se disfruta porque entiendo el porqué. Hay otra hermana, que no voy a decir el nombre, porque está entre medio de él, me contó un día que se sentía como pensando de, ¿qué puedo hacer por la gente de mi trabajo? Y pensó, lloraba al Señor. Y se le ocurrió un día, en verdad yo lo admiré, me gustó su idea, pero dijo, voy a elegir versículos y los voy a imprimir, los voy a recortar, un dulcecito, y lo voy a regalar en mi trabajo. Y yo dije, qué interesante. Y en verdad ella, porque pensó en sus compañeros de cómo hago para que conozcan del Señor. Y dio este extra de imprimir versículos, algo muy sencillo, y se lo empezó a entregar a sus compañeros, y sus compañeros empezaron a decir, uy, gracias, creo que necesitaba leer esto este día. Miren los detalles que marcó la diferencia en ellos. Y fue una forma de evangelizar, mientras ella seguía trabajando, hacía cosas, pero marcó la diferencia en otras personas con un simple versículo impreso y un dulcecito, porque pensó en la salvación de ellos. Por lo tanto, vivir esa milla extra, de verdad que es vivir una vida extraordinaria en Jesús. Y el mismo Sermón del Monte dice, Jesús también comienza con esas palabras que han oído decir, o en otras versiones también está escrito, porque es ley, pero Jesús viene a decir algo nuevo, pero yo digo, vengo a traer algo nuevo. Y si usted es una nueva creación de Dios, por lo tanto está diseñado para hacer algo nuevo. Bienvenidos a este mundo de creatividad por amor a nuestro querido
prójimo. Gracias, Jesús. La segunda milla no es complicada porque nace de un corazón agradecido. La primera, como dije, es ley y salió nomás, porque le tocó. Pero la segunda milla, la verdad es que no es complicada porque yo ya entendí mi corazón. Y me gusta mucho porque Jesús justamente viene de todo el contexto hacia arriba, de todos los versos que uno iba leyendo, de que Jesús iba desafiándolos a llevarlos a su fuente de amor. Por lo tanto, cuando me iban a exigir una segunda milla, no me iba a quejar. Porque yo entendía mi fuente de dependencia, de amor, de renuevo, de un corazón manso. Vienen todos estos otros dichos de Jesús en el Sermón del Monte, por lo tanto, si me piden esta milla extra, yo ya la entendía. Salía de un corazón de gratitud. Imagínense, yo me imagino ese momento, como los discípulos intentando esto. Iba ahí el soldado romano. Ustedes han visto películas, ¿no? Como si se imaginan más fácil soldado romano. Imagínense al otro lado un judío con ropa más sencilla, qué sé yo, y llevando, no sé, alguna carga, tela o arma y un montón de cosas, y caminando, y yo creo que esa primera milla era silenciosa, porque era legal, estaba ahí y le correspondía, entonces iba caminando, silencioso, piola, como se dice en chileno, todo piola pasando, hasta que llega al final. Y esta persona le dice, no, tranqui, yo sigo con esto, otra milla. Yo creo que el soldado lo mira así como, ¿y este tipo? ¿Cómo me va a llevar de nuevo? Yo creo que eso despierta curiosidad. Y yo creo que esa segunda milla no fue silenciosa, sino que yo creo que comenzó una conversación. Yo creo que ahí el soldado decía, ¿y por qué me vas a llevar otra milla? Y caminando ahí la otra milla. ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Y de dónde? ¿Quién te enseñó esto? Imagínense esa oportunidad para que el soldado conociera del mensaje de Jesús. Esa milla extra. Pero primero la persona, o el judío de esa época tuvo que entender que no se iba a sentir ofendido por llevar una segunda carga. No me iba a sentir mal por llevar otro peso, otra milla, sino porque entendía de dónde venía su corazón y su renuevo, su fuente de fuerza. No se iba a sentir humillado, ni ofendido, ni nada, porque él sabía quién era en Jesús. ¿Usted sabe su identidad en Jesús? Es una base fundamental saber quién es usted en Cristo. Porque cuando se siente ofendido, querido, usted todavía está en la primera milla. Y lo está haciendo solo de manera legal o costumbre. Pero si usted sabe quién es Cristo, no se va a sentir mal por hacer algo extra. Porque nace de un corazón agradecido por el Señor. Y lo va a hacer contento. No vamos a servir, como en un momento decíamos, no vamos a servir como chupando un limón, así una gana de amargo, así como que quiero que termine el culto, sino que lo va a hacer con una alegría, porque usted tiene vida en Cristo. Y si no tiene esa alegría, si a lo mejor dice, pucha, pero es que igual me siento triste, de verdad, esta otra parte de mí es que usted pueda conocer más de Jesús. Porque Jesús sí está interesado en usted, en que pueda recibir este gozo del Señor, porque es un fruto de Él, es un fruto que recibimos del Espíritu Santo. Es decir, hay alegría, hay gozo, hay paz, a pesar de vivir un caos alrededor, pero usted tiene paz. Por lo tanto, esta segunda milla realmente nace de un corazón lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo. Y me gusta porque es algo que como iglesia antes no se verbalizaba. Yo creo que ahora sí ya va teniendo nombre. Pero como yo llevo años en la iglesia, yo llegué a la iglesia de La Roca a los 11 años. En el 2000, mucho tiempo atrás. No calculen. Y yo siempre he visto a nuestros pastores y lo han enseñado así. Y como yo lo he visto, y al final la cultura no se enseña, sino que se expresa y se modela, siempre crecí con esto de dar, de ofrecer algo, a ver, como que tengo en la mano para entregar. Por lo tanto, hoy en día lo entiendo y ya tiene nombre, ¿no? Como que es esta actitud de ofrecer y ser libre en Cristo. Pero en ese minuto solo lo hacía como por naturaleza, porque escuchaba a nuestros pastores y lo veía que ellos lo imitaban. Por lo tanto,
De verdad a mí esto me encanta. Y siempre ando pensando en ideas, tirando cosas, tirando líneas, pensando aquí. Y en mi trabajo, yo ahora en este año, Dios nomás, solamente Dios me llevó a este lugar. Comencé a trabajar en un colegio cristiano. Soy profe de cultura cristiana. O sea, soy la Miss de Jesús para los niños. Ah, qué lindo. Pero mi carácter se pule con esos niños, de verdad. Señor, yo voy al trabajo de verdad orando. El Jeffer es testigo así. Voy orando, Señor, ayúdame porque me cuesta trabajar con niños. Siempre he trabajado con jóvenes, con adolescentes. Pero con niños es otra gracia. Y Jesús ha trabajado conmigo. Pero como departamento de cultura cristiana, más que profes, los mismos directores dijeron, ustedes son como la pastoral del colegio. Soy como la pastora de los niños. Y eso a mí es otro mundo. ¿Cómo pastoreo un niño? Bueno, esa es otra historia. Pero el punto es que a lo último de este primer semestre, yo no sé cuántos de aquí son apoderados. ¿Pueden levantar su mano los apoderados? ¿Cuánto gozo hay en ustedes? Ya, hay pocos, vi muy pocos apoderados, ¿no? Ya, son un mundo ser apoderado. ¿Saben que es otro contexto que ha sido muy interesante conocer? Y como desde el otro lado, ¿no? Les voy a hablar como profe. Como profe nos cansamos. Imagínense, 30 y tantos, 40 y tantos niños, es complicado. Y más los apoderados, yo decía, uy, Señor, lloro por los profes todos los días. Porque es complicado, de verdad que es complejo tratar tantos caracteres y tantas emociones juntas, y sobre todo de más pequeños. Entonces yo en el primer semestre observé a mis compañeros de trabajo muy cansados. Varios tuvieron roces y por cosas a veces tan como de corrección, de decir se sacó un 6 o un 5 porque no respondió bien. Y eso es una lucha eterna, así como, ¿por qué si mi hijo se tiene que sacar un 7? Etcétera. Un montón de otras problemáticas. Por lo tanto, yo vi a mis compañeros bajoneados, como ya cansados y como en esto de ya quiero salir luego de vacaciones, quiero mis santas vacaciones. Y antes de yo tiré la idea al grupo de cultura cristiana, y por esto de querer dar, de verdad que lo cuento desde mi inconsciente, hoy en día lo entiendo, pero quería hacer algo porque de verdad que vi a mis compañeros bastante cansados. Y algo tan sencillo, yo dije, hagamos como un detallito, escribir algo, son detalles que marcan. Pero yo un dulcecito, igual como en la historia que les conté anterior, como que son cosas que uno dice, podemos hacer una diferencia. Pero yo tiré la idea y mis compañeros la agarraron, sí, hagamos esto y lo podemos imprimir, plastificar y compramos esto más rico. Lo mejoraron, fue una idea mucho más mejorada y eso es bueno porque trabajamos en grupo. Vea lo interesante, que no trabaja usted solo, sino que trabajamos en grupo. Entonces llegó ese día, ya sí, imprimimos, plastificamos, estuvimos toda una semana y preparamos el momento para poder ministrar a profesores que no necesariamente son cristianos, por si acaso. Hay cristianos y no cristianos. Y hay una mistura ahí, pero todos recibimos y escuchamos del Señor todos los días. Así que es un ambiente, es de Dios, no más ambiente. Y entregamos esos detalles y los motivamos a que dejaran que Dios renovara su fuerza, o en palabras de ellos, para que entendieran como su energía, y que pudieran conocer al Señor, y que esos momentos de angustia o incluso de derrota, como dice el apóstol Pablo, de sentirse derribado, cansado, pero no abandonados por el Señor. Y ese detalle, varios profes estuvieron tan agradecidos que nos abrazaron. Un profe nos regaló empanadas de queso, gracias Señor. Por lo tanto, hizo la diferencia ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, muy cansados nosotros, por si acaso también el mismo contexto, pero sabemos quién es nuestra fuente. Y por gratitud al Señor, queríamos animar a nuestros compañeros de trabajo. Y en un contexto denso, complicado, pero podíamos marcar la diferencia. Por lo tanto, nace de un corazón de gratitud. Como dice en 2 Corintios 9:7, cada uno tiene que determinar cuánto va a dar. Que no sea con tristeza ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría y gozo del Señor. Amén. La tercera y por última es que, esa es la siguiente, la segunda milla es poco razonable. ¿Qué? La tercera es esta.
La segunda milla es poco razonable. Y en la misma prédica del pastor que ustedes está por YouTube, la pueden buscar. Esto es un copia y pega, no, mentira. Pero escuché algo y yo dije, en verdad sí, no puedo como descartar este momento, porque habla del ejemplo de Moisés. Y está ahí mismo el pastor explicando que en la vida de Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, hay un día que hizo la diferencia. Él acostumbraba a pastorear. Todos conocen esa historia, ¿no? Acostumbraba a pastorear las ovejas de su suegro, pero un día dijo por curiosidad, ¿qué habrá un poquito más allá? Como en el corazón del desierto, dice algunas versiones. ¿Qué habrá? Yo creo que surgió como de esa rutina que vivía Moisés y de repente dijo, me cansé de la rutina y doy un poquito más, y ese poquito que dio, que a lo mejor ni siquiera lo pensó tanto, solo fue la curiosidad, se encontró con la presencia mismo de Jesús. Y qué locura, porque ahí fue donde liberó un pueblo. Entonces ese día en particular, que hizo la diferencia, que ni siquiera la pensó tanto, sino que dijo, ¿cómo? A ver, voy a romper quizás la rutina, o yo tanto escuché de Dios de mis padres, de mi antepasado, imagínense toda esa información, y que un día él decidiera, voy a ir un poquito más allá, y se encuentra con Dios. Por lo tanto, ese paso que a veces no es tan razonable o como no es tan común dentro de nuestra sociedad, Él lo dio. Imagínense ese día, todo lo que conllevó, que lo tenemos como un personaje parte de la historia de Jesús. Por lo tanto, un día puede hacer una diferencia en su vida. Y lo comparto, y esto también es de manera muy personal. Un día, todos tienen ese día, un día tuve que decidir, ¿me pongo o no me pongo de novia? Porque razonablemente hablando, por historias de familia, por cultura, casarse es una locura. A mí me da mucha risa porque los niños con los cuales le hago clase me ven el anillo y me dice, Miss, ¿usted está casada? Y yo le digo, sí, estoy casada. Pero dice, pero tan joven, no sé qué edad me deben asociar, pero es una locura que yo esté casada. Entonces, imagínense algo que para nosotros, que a lo mejor que ya van varios que llevamos más de 5 años en la iglesia, casarse es normal, ¿no? Como que es parte del diseño de Dios. Pero socialmente hablando, es una locura. ¿Cómo tú te vas a casar? Por lo tanto, ese minuto, a pesar de ser cristiana, yo dije, Señor, ¿me voy a casar? Como es decir, de verdad creo que Jesús sí me perdonó, que sí puedo escribir una historia diferente, que Dios sí está conmigo en esta decisión y que juntos podemos escribir una historia diferente. Por lo tanto, es decir, realmente voy a dar este paso, esta segunda milla, que puede ser totalmente ilógica socialmente, pero en Cristo, como soy nueva criatura, lo doy. Por eso esta segunda milla a veces es súper poco razonable, porque estamos tan acostumbrados a algo, a escuchar, que a veces lo poco común, quizás hasta lo ilógico, realmente es Dios trabajando en uno. Es lo nuevo del Señor. Un día puede hacer una diferencia en su vida. Puede que a lo mejor por, no sé, historias de la vida, de familia, no hable con su papá o con su mamá porque ya se acostumbró a no hacerlo. Porque a lo mejor en un momento se peleó y la historia para atrás, como que hay historias súper largas que ya después ni se acuerdan porque dejaron de hablar. O porque no habla con su hermano o con su hermana de, no sé, ya peleé tanto hace tiempo atrás. Pero puede ser que un día, que eso razonable que ya dejaron de hablar, lo cambia. Voy a hablar con mi hermano, con mi hermana. Voy a perdonar a mi mamá o a mi papá. O a historias quizás familiares y decir, voy a hacer un cambio. Voy a hacer esta segunda milla que a lo mejor rompe su propia cultura. Y voy a hablar con mis hijos, con mis hijas, quizás voy a hacer un poquito más, como hizo la historia de Moisés. Quizás usted ya se acostumbró a tener una oración de 5, 10 o 15 minutos. ¿Y qué pasa si un día lo extiendo un poquito más? Se lanza a la piscina, como dice. Lo extiendo, lo pongo un poco más. ¿Qué tal si en vez de leer un capítulo, me lanzo? Y me leo el libro completo de la Biblia. ¿Qué pasa si un día puede hacer algo diferente? Algo que está fuera de lo común de usted
y puede realmente conocer del Señor, así como lo hizo Moisés, e encontrarse con la presencia de Dios. Solo es un poco más allá, que como bien dice el lema para este año como iglesia, es la intimidad con Cristo. La intimidad lleva a la multiplicación, como bien dice ahí en la imagen. Pero comienza con ese encuentro con el Señor. Un día puede realmente hacer una diferencia en su vida y en la vida de las personas que le rodean. Y como bien dice Mateo 5:48, que puede ser hasta desafiante, si lo fue para los discípulos, para nosotros también. Pero bien dice, ustedes deben ser perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, crecemos y creemos en el Señor que esto es por gracia. Esto solamente es por gracia. Y si vamos a ser perfectos, o en realidad, en otras palabras, como en su traducción como tal, es ser completos en el Señor, es porque nuestro Padre es completo, es un desafío. Y Jesús sabe nuestra humanidad, como que no le asombra nuestras dificultades, como, oh, ¿por qué hiciste esto? No, sí se duele, pero sí Jesús no se asombra de nuestra humanidad, de las cosas que sí nos cuestan, de cuando a veces nos exasperamos porque nunca su hijo o hija me hace caso. Sí, y de verdad que Jesús lo entiende. O porque a lo mejor dejé de hablar con X familiar porque me acostumbré a lo mejor no hablarle. Jesús lo va a entender, pero Jesús le invita a que perdone porque su Padre le perdonó a usted. Esa es la perfección y ser completos en Él. Ese es el desafío de esta segunda milla, de marcar la diferencia y, como veníamos aprendiendo todos estos domingos, tener esta mente de Cristo. O sea, es la mente de un conquistador, porque camina con una mente renovada, una mente segura de quién es Cristo. Usted tiene su identidad de hijo e hija del Señor y por lo tanto podemos celebrar esta nueva vida y poder decir, Señor, me cuesta, ayúdame, pero contigo sí de verdad es posible. Contigo sí es posible vivir y disfrutar esta vida y tener esta segunda milla. Yo lo invito ahora, invito a nuestros amigos músicos, mis colegas músicos, ya no toco, invito a mis compañeros amigos músicos y podamos tener un tiempo de poder dejar que el Espíritu Santo hable a su corazón y lo examine. Si quiere, usted se pone de pie y se puede estirar también, o puede mantenerse sentado como usted se sienta cómodo, pero más que invitarlo adelante y pasar a orar. Hola a cada uno de ustedes. Ya hemos terminado nuestra reunión de domingo y felices, muy felices, y queremos saludar a todos los que se han podido conectar vía online y siempre estar invitándoles a que puedan integrar a esta gran familia. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y esté siempre pendiente a través de nuestra página de Facebook de la iglesia para cualquier anuncio, aviso que tenga relevancia y que sin duda le va a bendecir muy grande a su vida. En el nombre de Jesús, nos vemos, un fuerte abrazo. Chao.